Con más información, hoy nos acompaña aquí en el estudio Omar García Harfuch. Él está participando en el proceso para encabezar la coordinación de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Al contrario, ¿cómo van las cosas en estos días del proceso interno de Morena? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que has vivido también con las personas que te has podido reunir? Me he sentido muy animado, muy contento de poder recorrer diversas alcaldías de la ciudad. Cambia mucho porque antes, aunque teníamos reuniones constantes con vecinas y vecinos de las 16 alcaldías y muchos sectores, pues también solo era de un tema en específico, ¿no? Que era seguridad. Y ahorita hemos tenido la oportunidad de que nos hablen de todos los temas que, no solo peticiones, sino también temas que duelen en ciertas colonias, alcaldías. Entonces ha sido muy importante para mí estos recorridos. Hablando precisamente de los temas de seguridad, ¿de qué forma se están planteando combatir la violencia, sobre todo contra las mujeres en la Ciudad de México? ¿Cuáles serían las propuestas? Creo que la continuidad en fortalecer a las instituciones es muy importante. La violencia en contra de la mujer, cuando hablamos de cifras, las cifras se vuelven muy frías. ¿Por qué? Porque puedes decir, se triplicaron las detenciones en esta administración, se triplicaron las detenciones por feminicidio. Sí, pero si algún familiar sufrió o es familiar, de una víctima de feminicidio el día de ayer y ve que nosotros estamos diciendo que las cifras bajaron, pues no tiene efecto alguno. El feminicidio hay que combatirlo combatiendo la impunidad. Y me explico. Normalmente en un feminicidio, en la gran mayoría de los casos, no estoy generalizando, pero en la gran mayoría de los casos es en un lugar cerrado, no es en vía pública, y el agresor conoce a su víctima. Eso vuelve un poco más complicado o difícil para que la autoridad pueda detener el delito. Lo que sí es nuestra obligación, es la obligación del gobierno, es que si ya no se pudo evitar un hecho tan delicado o tan lamentable como un feminicidio, lo que sí podemos, y es nuestra responsabilidad, es que quede impune. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso creo que el triplicar el número de detenciones de lo que se detenía antes, que si se triplicó es porque había una impunidad tremenda, ¿no? Entonces creo que tenemos que fortalecer a las instituciones de seguridad para que puedan dar un mejor resultado. Y también hay otros programas que iniciaron que llevan muy poco tiempo. A veces en una administración no da tiempo de que se fortalezca como tal un proyecto. Por ejemplo, se escogieron 15 sectores en la policía donde más llamadas de 911 había, no necesariamente, obviamente no de feminicidio, sino más llamadas de violencia en contra de la mujer. Ahí se enviaron a estos 15 sectores de la ciudad, se enviaron más de 100 compañeras y compañeros que son puros voluntarios, que tomaron cursos especiales para atender estos temas tan delicados. ¿Es un avance? Sí, pero de 15 sectores cuando tenemos 70. Entonces requerimos que haya continuidad y que se redireccionen los proyectos que se tienen que redireccionar. La Ciudad de México es diversa, es grande, es caótica, con todos los positivos que tiene, pero también con todas las problemáticas que tiene. Y de pronto hablamos de agua, hablamos por supuesto de seguridad, pero también hablamos de movilidad. Una ciudad que vive 24 horas al día, 7 días a la semana en permanente movimiento. ¿Con qué ciudad te has encontrado en ese sentido y las problemáticas específicas también a las que les quisieras dar prioridad en una plataforma eventual política? Definitivamente una prioridad tiene que ser el fortalecimiento del transporte público. Del 100% de las personas que nos movemos en la ciudad, 70% se mueve en transporte público, 70%. El 30%, digo que no es poco, pero si comparamos 70 contra 30, pues es una diferencia enorme. El 30% es en vehículos y 70% en transporte público. De ese 70, otro 30 es en metro. Entonces necesitamos continuar con el fortalecimiento del transporte público. Algo que le cambió la vida a las personas, por ejemplo, fueron las líneas de cablebús, que trajo una conectividad tremenda a lugares como Cuautepec, en Gustavo Madero. ¿Qué pasa con los niños de la Ciudad de México? Refiriéndome al tema de acercarlos al deporte, precisamente también para la materia de prevención del delito. ¿Qué pasa con la educación de los niños?
Algo que me ha dado mucho, hemos escuchado en estos recorridos, en los diferentes lugares donde hemos estado, cualquier cantidad de proyectos de, oiga, incrementen esto, incrementen este programa, incrementen este otro, pero algo que en todos nos hemos encontrado es el programa que inició la doctora Claudia Sheinbaum de Mi Beca para Empezar. ¿Por qué? Porque beneficia a más de 1 millón de niñas y niños de la ciudad, y esos programas, si queremos que los niños hagan deporte, pues tenemos que quitarles preocupaciones como que tengan un apoyo mínimo para comprar cuadernos, para comprar, para estar mejor, en pocas palabras. Y eso es lo que hace Mi Beca para Empezar. Está garantizando una beca universal. Ya no es como antes, que solo era para niños talento, porque pues creo que comparar a un niño talento con otro niño que tenga condiciones más adversas, pues los distrae de hacer deporte, de estudiar, de todo. Entonces, creo que estos programas como Mi Beca para Empezar, que inició la doctora, tenemos que continuarlos y fortalecerlos. Ya en un sentido más de cómo te ha ido a ti en la parte personal, la diferencia de los cargos públicos que has ocupado a lo largo de toda tu carrera y ahora de pronto entrarle a esta parte más política, más electoral, ¿cómo la has llevado? ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Cómo han sido los recorridos? También, ¿cómo ha sido para ti el tema de la seguridad y demás? Sí. ¿Cómo lo has ido viviendo? Sí, ha sido diferente. Yo siempre tuve un trabajo muy específico, que siempre fue en seguridad, siempre, pero los últimos 4 años también cambió, porque cuando me designó la doctora como secretario de seguridad, sí seguía siendo tema de seguridad, pero al tener un contacto mayor con la ciudadanía, pues también cambió mi manera de atender las cosas, ¿no? No solo era como policía, con fuerza, con esto, sino atendiendo a las causas que generan la inseguridad. Esto se ha incrementado en estos recorridos, pero en seguridad, como lo preguntas, me he sentido bien, he sentido una recepción muy cálida de las personas, y esa recepción pues es como gasolina para continuar. Hablando precisamente de estos recorridos, del acercamiento con las personas, ¿te sientes fuerte de cara a lo que va a pasar a finales de este mes? Sí, me siento muy contento por las últimas encuestas que se han publicado, que tienen nos favorecen, y eso pues da mucho gusto. A mí me da mucho gusto en lo personal, pero también a tu equipo lo incentiva a seguir adelante. Quiere decir que algo la gente está viendo que estás haciendo bien, entonces creo que hay que continuar para que pues esa brecha se haga más grande. Y la vida interna también en Morena, en el partido político por el que quisieras competir, en ese sentido, se ha avivado mucho con tu participación. Sí, y tenemos muchísima gente, muchos fundadores y fundadoras que nos han ayudado desde el inicio. Nosotros, o sea, con quien yo me apoyo en los eventos que tenemos todos los días, pues son con las propias bases de Morena, ¿no? Son con las bases de Morena. Obviamente hay compañeros de Morena que apoyan a otros de mis compañeros que están participando en ese proceso interno, y pues creo que de eso se trata este ejercicio. Es el ejercicio democrático de los más importantes que hace un partido, y pues quien resulte vamos a nosotros a apoyar con todo también. Si bien el tema de seguridad es uno de los más importantes en todo el país, no solamente en la Ciudad de México, pues algunos detractores han dicho que tal vez tu carrera se ha enfocado solamente en ese sentido. ¿Cuál sería tu opinión para los detractores, pero también para la población que va a salir a votar? Sí. A mí me da mucha confianza lo que escuchamos de las personas. Ha habido de manera, y lo tengo que decir de manera despectiva, que digan, es que el policía tal, bueno, pues claro, me siento muy orgulloso. Yo me metí a la policía porque quería servir a mi país de joven, y en la policía encontré una ventana y una oportunidad de poder hacerlo. Y lo que hemos visto, nadie en todos los recorridos, nadie, ninguna persona te dice, oye, es que eres policía. No, te dicen, oiga, a mí resuélvame, a mí ayúdeme, a mí atienda los temas con absoluto compromiso, cumpla. Entonces creo que a la gente no le importa tanto si eres policía, doctor, lo que sea. Lo que quiere es que le resuelvas. Omar García Harfuch, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día aquí en ADN Conmigo. Le daremos, por supuesto, seguimiento a este proceso interno de Morena. El día de mañana, un día importante con lo que estarán anunciando ya con respecto a la medición de popularidad, la primera medición, y posterior ya a finalizar este mes la decisión, y a principios del próximo mes la decisión del partido político con respecto a la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.